Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es José Manuel Sánchez García y estamos en una nueva cápsula de tips para litigantes. Vamos a retomar el tema de cómo atender una consulta. Este sería el tercer video de esta pequeña serie para que tengamos conceptos claros de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos frente al cliente al momento que vamos a atender una consulta. En videos pasados ya hablamos del lugar en el que podemos atender al cliente. Ya hablamos también de la presentación que nosotros como abogados debemos de tener al momento de atender en una consulta. Ahora vamos a entrar ya un poquito en lo que es el fondo. ¿Qué es lo que le debemos de decir al cliente? ¿Cómo tenemos que comportarnos cuando ya estamos en presencia de las personas que nos van a consultar? ¿Sí? Y qué es también lo que no tenemos que hacer. Bien, en primera ya hemos hablado del aspecto de la confianza y la seguridad que debes de tener. Para ello es recomendable que cuando antes de que empieces a dar consultas como tal, cuando ya decidas iniciar tu ejercicio profesional, eh, establezcas un área de práctica en la que te vas a desenvolver. ¿Por qué? Y esto, bueno, también lo vamos a abordar más adelante de respecto que si es bueno abordar o más bien ver todas las áreas del derecho, lo que decimos nosotros comúnmente ser un todólogo, o bien volverte un especialista. Bien, antes que nada, si tú ya decidiste el área en la que te vas a desenvolver en tu práctica, es importante que se lo hagas saber al cliente para efecto de que la consulta que te vaya a realizar verse sobre el tema que tú dominas. Si tú eres abogado civilista, mercantilista, penalista o el área en la que tú te desenvuelvas, es importante que se lo hagas saber primero que nada al cliente para ver si tú eres el profesional que le puede garantizar pues un buen resultado, sí, que le pueda asegurar una buena asesoría. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ocurre que nosotros con el ánimo de captar un nuevo cliente o de dar el servicio, a veces aceptamos dar consultas sobre temas que no dominamos. En lo personal, pues por mi experiencia profesional, pues sí domino algunas áreas como lo son la civil, la mercantil, el juicio de amparo, la cuestión administrativa, la cuestión fiscal. Sí, sin embargo, honestamente yo no domino los temas penales y laborales y en materia agraria, que son áreas en las que nunca me he desenvuelto. En tales condiciones, si algún cliente me solicita una asesoría de ese tipo, pues le indico que no es mi área de especialización y por ello no le brindo la consulta, o bien puedo tratar de canalizarlo con algún otro colega que sí la domine, que sea de confianza, que tenga la experiencia necesaria para poder darle un buen servicio en este caso al cliente. Entonces, primera sugerencia que yo te hago es que consultes únicamente en las áreas que domines en tu práctica cotidiana. Enseguida, ya que estamos en el momento de atender la consulta propiamente, sugiero que primero que nada dejes hablar al cliente, que él te exponga en forma detallada todo lo que él pretende, el problema que él tiene y los documentos con lo que cuenta, y que te platique cronológicamente los hechos como ocurrieron, y para que tú no pierdas detalle puedes irlos anotando uno por uno todos los datos importantes en una hoja nueva para que no la confundas con otros apuntes, anotando la fecha en que estás proporcionando la consulta, el nombre del cliente para que lo ubiques perfectamente y puedas tomar nota de todos los detalles que te van a platicar. ¿Sí? Sugiero que de entrada no le interrumpas, sino que lo dejes hablar. ¿Sí? Y únicamente ya hasta el final, cuando él haya terminado de exponerte el asunto que te va a plantear, es cuando ya debes de iniciar con preguntas directas que respecto de información que le haya faltado. ¿Qué es lo que le debes de preguntar? Primero que nada, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Para que tú puedas en ese momento saber si todavía estás en el plazo indicado para iniciar alguna acción, ¿sí? O bien en el caso de que tu cliente sea el demandado, si todavía te encuentras en el término para poder contestar la demanda o interponer algún tipo de recurso o algún tipo de situación de defensa. Enseguida, ya que te dijo la fecha,
es importante que le preguntes los documentos con los que cuenta. A veces las personas, por el problema que ya traen, es común que lleguen a olvidar algunos detalles o que no tengan conocimiento total de ellos. Entonces ahí es cuando tú debes de ser muy preciso para preguntar la documentación con la que cuentan, y ya con base en ello tú podrás ya realizar un análisis de la misma y poder dar la solución que pues más convenga para resolver ese problema. Enseguida, otro detalle que debes de verificar es que realmente la situación que te están planteando sea susceptible de ser resuelta en forma legal. Pongo un ejemplo que, aunque suene un poco absurdo, pero es una cuestión real que alguna ocasión me ocurrió. Llegó una persona a hacerme una consulta respecto de un divorcio, ¿sí? Y ya una vez que ya pregunté, más bien que me contó primero todo, que ya supe todos los detalles, que ya empecé más o menos a plantear una idea de cómo se iba a resolver ese asunto. ¿Sí? Al final de las preguntas que le hice a la persona, resulta que no estaba casada por el civil, sino únicamente había contraído matrimonio eclesiástico. En tales condiciones, pues el divorcio es imposible, como ustedes y yo lo sabemos, y pues no tuve más remedio que decirle que en este caso, si él buscaba algún tipo de anulación o pues tendría que recurrir a un abogado con experiencia en derecho eclesiástico, porque el matrimonio por la iglesia, pues sea cual sea la religión, pues no es susceptible de ser invalidado a través de la vía civil. Entonces, pues es importante que antes que otra cosa preguntemos al cliente con qué documentos cuenta para ver si efectivamente es procedente su pretensión. ¿De qué otra situación también debemos de cuidar? Nuestro lenguaje. Vamos a abundar más en futuros videos respecto de la importancia del lenguaje técnico, sí, porque es importante también que aunque al cliente le expliques con palabras comprensibles para él, recordemos que nuestros clientes no son peritos en derecho, pero sí es importante que también tú manejes correctamente el lenguaje técnico como abogado, porque eso también va a ser una muestra de que estás preparado y de que conoces perfectamente el tema para que puedas dar una solución adecuada. Eso realmente al cliente pues le va a inspirar confianza, y pues va a sentir que está en buenas manos, ¿sí? Y otro detalle muy importante en cuanto a lo que es el fondo de las consultas, que tal, es muy importante que nunca garantices un resultado. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, con el ánimo de que el cliente confíe en nosotros, que nos encomiende su asunto y que podamos darle una solución, en la juventud, la inexperiencia nos hace ser muy rápidos en que creemos que sí puede ser solucionado el asunto, y a veces aventuramos algún resultado sin tener todavía las bases. En lo personal yo tuve una experiencia así cuando iniciaba, y la verdad pues fue muy complicado para mí, que me aventuré a dar un resultado y favorable cuando yo ni siquiera había revisado el expediente completo, y ese era un asunto ya muy viejo, estaba archivado, y una vez que tuvimos acceso al expediente, no tuve todos los tomos que integraban ese expediente, y había pruebas pendientes de desahogo. Cuando yo solicito a la autoridad, al juez, que ya se dictara la sentencia, pues resulta que todavía faltaban pruebas y no era posible atender mi petición. Eso le ocasionó a la clienta pues una molestia, porque se sintió defraudada. Se sintió así como que yo le engañé, como que no tenía la capacidad para haberle dicho que ese juicio tardaba, y la verdad pues sí fue algo irresponsable de parte de un servidor haber dicho, garantizado un resultado, y lo más importante, los términos. Es muy común que el cliente te pregunte, oiga, ¿y cuánto tiempo va a tardar en resolverse el asunto? Debemos de ser muy cautelosos porque, como ya lo mencioné con anterioridad, no depende de nosotros el tiempo que se tarde un juicio,
sino que pues depende de muchos factores como lo es la carga de trabajo de los juzgados, el que la otra parte conteste o no la demanda, cómo la conteste, qué medios de impugnación haga valer, ¿sí? Cómo se defienda. Eso puede alargar un juicio, de modo que si nosotros le decimos al cliente que con seguridad su juicio se va a ganar en 6 meses y pasan los 6 meses y no hay un resultado todavía favorable, nuestro cliente válidamente se puede sentir defraudado y eso nos va a generar una mala reputación a nosotros. Por lo cual sugiero que siempre dejemos muy claro al inicio de cualquier litigio que los plazos, aunque la ley los establece de una forma, pero no depende totalmente de nosotros. ¿Nosotros qué podemos garantizar en ese caso? Únicamente la diligencia con la que vamos a trabajar, ¿sí? Que vamos a aplicar todos nuestros conocimientos, ¿sí? Y sobre todo que vamos a darle la atención necesaria al asunto para impulsarlo. Eso sí lo podemos garantizar, eso sí lo podemos ofrecer, pero nunca, nunca, nunca ofrezcas un resultado y mucho menos garantices un plazo, ¿sí? Y bueno, pues de momento pues va a ser todo en esta cápsula. Vamos a continuar con otros puntos ya para concluir esta serie de cómo tener una consulta y poder pasar a otros temas, ¿sí? En la siguiente vamos a hablar del tema de los honorarios. Si te gustó este video, espero que le des like. Saludos a nuestros suscriptores, que ya habíamos tardado un poquito en subir videos por cuestiones de trabajo. Pero ya vamos a retomar este canal nuevamente. Ahora sí lo vamos a tratar de cumplir. Vamos a hacer un espacio en la agenda para seguir subiendo estos videos, esperando que sean de su agrado. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse a nuestro canal, recomiéndenos, y si tienen algún otro tema del que les gustaría que platicáramos, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Mi nombre es José Manuel Sánchez García y esto es Tips para Litigantes. Muchas gracias.